¿Qué ocurre cuando el amor más sagrado, el de una madre, se convierte en la más cruel de las traiciones? Esta no es una historia de afecto, sino de supervivencia en el desierto más árido, el del alma humana. Acompaña la increíble jornada de una joven desechada por su propia sangre debido a su apariencia, entregada a una temida tribu de guerreros. Lo que nadie imaginó es que la mujer que fue vista como un estorbo se levantaría de las cenizas del desprecio para convertirse en una leyenda, forjando un imperio no con armas, sino con la fuerza de un espíritu que se negaba a ser destruido. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El sol caía como un martillo sobre la tierra agrietada del norte, un paisaje tan implacable como el alma de Isadora. Cada mañana, su reflejo en el trozo de metal pulido que usaba como espejo le devolvía la imagen de una belleza marchita, un recordatorio constante de los sueños que se habían secado junto con los pozos de la región. Su frustración, un veneno que corría por sus venas, necesitaba un cauce, y lo encontraba en la silenciosa figura de su hija, Lía. Isadora estaba convencida de que los rasgos sencillos y la mirada humilde de la joven eran una maldición viviente, la razón de su infortunio, una ofensa directa a los recuerdos de la mujer hermosa que ella alguna vez fue. En las noches de insomnio, la mente de Isadora viajaba al pasado, a un tiempo en que su rostro era el centro de atención en las fiestas del pueblo, cuando su sonrisa podía conseguir favores, y su belleza era su única dote. Recordaba el murmullo de admiración a su paso, una sensación embriagadora que se había convertido en el aire que necesitaba para respirar. Ahora, ese aire era polvo. Culpaba al destino, al clima, pero sobre todo, culpaba a la niña que no heredó su apariencia, viéndola como un castigo divino, un espejo que no reflejaba su belleza perdida, sino la cruda realidad de su presente miserable. Este resentimiento se había enquistado en su ser, convirtiéndola en una mujer amargada, incapaz de sentir amor por su propia hija. Lía sentía el desprecio de su madre como una capa de polvo que nunca podía sacudirse por completo. Se movía por la pequeña choza con la ligereza de un fantasma, aprendiendo a ocupar el menor espacio posible, a respirar con menos fuerza para no molestar. Sus manos, aunque jóvenes, estaban encallecidas por el trabajo incesante, pero ninguna labor era suficiente para arrancar una palabra de aprecio de los labios de Isadora. En la soledad de sus pensamientos, Lía no albergaba odio, sino una profunda y resignada tristeza. Se preguntaba si en algún lugar del mundo existía un rincón donde su presencia no fuera motivo de vergüenza, un lugar donde su valor no fuera medido por la simetría de su rostro. La obsesión de Isadora crecía con cada atardecer que pintaba el cielo de colores, yermos. Su mirada se perdía constantemente hacia las tierras del norte, un territorio fértil y verde que se rumoreaba pertenecía a los apaches. Para ella, esas tierras no representaban un peligro, sino la única vía de escape, el símbolo de una riqueza que podría restaurar su estatus y borrar la mancha de tener una hija como Lía. En su mente, la cosecha abundante que podría arrancar de ese suelo prohibido se convirtió en una idea fija, una fiebre que nublaba su juicio y la empujaba hacia un abismo del que no era consciente, ignorando las advertencias y las leyendas de sangre que protegían aquella frontera invisible. Una mañana, la decisión finalmente rompió la tensa calma. Isadora se levantó con una determinación gélida en los ojos. No hubo explicación, solo una orden áspera. Empacó lo esencial en un pequeño fardo y con un gesto brusco obligó a Lía a seguirla. La joven obedeció, con el corazón encogido por un mal presagio que no sabía nombrar. Mientras se alejaban de su hogar, Lía no comprendía que no se dirigían hacia un futuro mejor, sino que ella misma era una herramienta en el desesperado y cruel plan de su madre, una pieza de sacrificio en un juego peligroso, cuyas reglas estaban a punto de ser dictadas por hombres que no conocían la piedad. El viaje hacia el norte fue un tormento silencioso. El sol abrasador castigaba sus pieles, mientras Isadora avanzaba con una codicia febril, visualizando campos de maíz dorado
y el respeto que obtendría al regresar como una mujer próspera. No le dirigió ni una palabra a Lía, quien caminaba detrás de ella sintiendo cómo cada paso las adentraba más en un territorio donde el aire mismo parecía cargado de una energía ancestral y vigilante. El miedo de Lía era un nudo en su garganta, una intuición de que estaban profanando algo sagrado, pero su voz se había perdido hacía mucho tiempo bajo el peso del desprecio materno, así que continuó en silencio, como un cordero hacia el matadero. El sonido llegó de repente, un rumor, sordo que se convirtió en el trueno de cascos galopando sobre la tierra seca. De entre las colinas surgieron 5 figuras a caballo, recortadas contra el cielo como espectros de la tierra. Eran guerreros apaches, sus rostros pintados para la guerra y sus ojos oscuros fijos en las 2 intrusas. El pánico helado se apoderó de Isadora, paralizándola por completo. Todo su plan, su sueño de riqueza, se desvaneció en un instante, reemplazado por la certeza visceral de que había cometido un error fatal. El líder del grupo, un hombre imponente y de mirada penetrante, detuvo su caballo frente a ellas. Su sola presencia emanaba una autoridad absoluta y mortal. Takoda, el jefe, observó a las 2 mujeres con una calma letal. En su mente no había ira, solo el frío cálculo de la justicia tribal. Estas tierras, regadas con la sangre de sus ancestros, habían sido profanadas. Su deber era protegerlas. Vio el terror en el rostro de la mujer mayor, una cobardía que le resultó familiar y despreciable. Luego, sus ojos se posaron en la joven, que permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, como si esperara un golpe inevitable. Hubo algo en su quietud, en su resignación, que capturó su atención por un fugaz instante, una anomalía en medio de la tensión palpable del momento. Desde su posición, Takoda sentía el peso de su responsabilidad. No era solo tierra lo que defendía, sino la memoria de su pueblo, la santidad de un pacto con los espíritus que les habían concedido aquel lugar. Cada intruso era una herida en el cuerpo de su nación. Evaluó a las 2 mujeres no como individuos, sino como un síntoma de la enfermedad que venía del exterior, la codicia, la falta de respeto por los límites sagrados. Su rostro permaneció impasible, pero en su interior, su mente trabajaba con la precisión de un cazador, analizando las intenciones, las debilidades y el posible resultado de este encuentro inesperado en sus dominios. La mente de Isadora trabajaba a una velocidad vertiginosa, buscando una salida, una grieta en el muro de guerreros que la rodeaba. Sabía que las súplicas serían inútiles. La muerte era una certeza. Entonces, en el rincón más oscuro de su alma, donde la vanidad y el instinto de supervivencia se fusionaban en una monstruosidad, nació la idea. Una idea tan ruin que, por un segundo, incluso a ella le costó asimilarla. Miró a su hija, no con afecto, sino como un granjero mira una herramienta desgastada. Lía no era solo la causa de su miseria, ahora podía ser el precio de su vida. Lía, por su parte, sentía cómo el mundo se encogía a su alrededor. El miedo era tan intenso que le robaba el aire de los pulmones. No miraba a los guerreros. Su mirada estaba fija en su madre, esperando una señal, una palabra, un gesto que le dijera que estarían juntas en esto. Pero en los ojos de Isadora no vio solidaridad, sino un cálculo febril, una distancia aterradora que nunca antes había percibido con tanta claridad. En ese momento, una horrible certeza comenzó a formarse en su interior. El verdadero peligro no eran los hombres a caballo, sino la mujer que estaba a su lado. La justificación floreció en la mente de Isadora como una hierba venenosa. La joven no tenía futuro, era una carga. Entregarla no sería una pérdida, sino una liberación. Con esta convicción, el pánico de Isadora se transformó en una determinación gélida. Dio un paso al frente, interrumpiendo el pesado silencio, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad espantosa. No pidió piedad para sí misma, no ofreció oro que no tenía. En su lugar, hizo una oferta que dejó a los propios guerreros momentáneamente perplejos por su crudeza, una propuesta que rompería el tabú más sagrado de cualquier pueblo. Con un gesto brusco,
Isadora agarró a Lía por el brazo y la empujó con fuerza hacia adelante, haciéndola tropezar y caer de rodillas sobre la tierra dura. Mi vida no vale nada, pero llévense a esta, dijo, su voz desprovista de toda emoción maternal. Es fuerte para él. Trabajo y no se queja. Es fea. Nadie la querrá como esposa, así que no será una pérdida. Úsenla como sirvienta, como esclava, pero dejen que la tierra que empecé a labrar sea mía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito, roto solo por el sonido del viento del desierto. La reacción de los guerreros fue de un desprecio mudo, no hacia la joven arrodillada, sino hacia la madre que la ofrecía. Intercambiaron miradas breves, una comunicación sin palabras que transmitía su repulsión. Takoda observó la escena, su rostro una máscara impenetrable. En su larga vida, había visto la brutalidad de la guerra y la crueldad de los hombres, pero rara vez había presenciado una traición tan fundamental. Asintió levemente, no en aceptación de la oferta de la tierra, sino como una sentencia. Con una simple señal de su mano, dos de sus hombres se adelantaron para levantar a Lía. Mientras los guerreros la sujetaban con firmeza, Lía no luchó. Su cuerpo estaba paralizado por un dolor que trascendía lo físico. Vio a Isadora retroceder lentamente, con una expresión de alivio macabro en su rostro, antes de darse la vuelta y huir sin mirar atrás. En ese instante, Lía comprendió la soledad absoluta. No era solo una prisionera de una tribu enemiga, era una exiliada de su propia sangre, una huérfana con una madre viva. El lazo se había roto para siempre, y un nuevo y aterrador capítulo de su vida estaba a punto de comenzar bajo la custodia de sus captores. El viaje hacia la aldea fue una marcha fúnebre para Lía. Los guerreros la conducían con una eficiencia impersonal, sin crueldad pero sin compasión. Iba atada a la silla de uno de ellos, su cuerpo balanceándose con el trote del caballo. No lloró. Las lágrimas parecían un recurso inútil, una energía que necesitaría para lo que viniera después. En cambio, su mente se replegó sobre sí misma, creando un capullo de insensibilidad para protegerse del dolor agudo de la traición. El mundo exterior se desvaneció, y solo quedó la certeza de que la niña que había salido de su choza esa mañana había muerto en aquella llanura. La llegada a la aldea apache fue como entrar en un mundo de sombras y susurros. Lía fue conducida al centro del campamento y abandonada allí, como un objeto cuyo propósito aún no se había decidido. Las mujeres la miraban desde la seguridad de sus tipis, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de curiosidad y desdén. Los niños, que al principio se acercaron, retrocedieron rápidamente ante las advertencias de sus madres. Para ellos, ella era la hija de la cobarde, una mancha traída del mundo exterior. Lía sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, cada mirada una pequeña piedra que se sumaba a la carga de su corazón roto. Los primeros días fueron una prueba de resistencia física y emocional. Le asignaron las tareas más ingratas: limpiar los desechos, acarrear agua desde el arroyo más lejano bajo el sol abrasador y curtir pieles hasta que sus manos sangraran. Comía sola, los restos, que nadie más quería, y dormía a la intemperie, cubierta solo por una manta raída que una anciana le arrojó con un gesto más de lástima que de compasión. Nadie le hablaba directamente, solo le daban órdenes con gestos bruscos. Lía obedecía sin protestar, su silencio una coraza contra la humillación diaria, su espíritu una brasa que se negaba a extinguirse. En la quietud de la noche, cuando el campamento dormía y solo el crepitar de las fogatas rompía el silencio, Lía permitía que el dolor la invadiera. Las lágrimas que contenía durante el día rodaban por sus mejillas, trazando surcos limpios en el polvo de su rostro. Recordaba el rostro de su madre, no con odio, sino con una confusión desgarradora. ¿Cómo podía el amor transformarse en un desprecio tan absoluto? Se abrazaba a sí misma, tratando de encontrar calor, y en la inmensidad del cielo estrellado, buscaba una razón para seguir adelante, una pequeña señal de que su existencia tenía algún significado más allá del sufrimiento. Desde la entrada de su tipi, Takoda observaba.
Su mirada seguía a la joven durante sus arduas jornadas. No sentía piedad por ella. La piedad era un lujo que un líder no podía permitirse. Sin embargo, sentía una creciente curiosidad. Esperaba verla quebrarse, suplicar o intentar huir, como cualquier otro prisionero. Pero Lía no hacía nada de eso. Soportaba cada tarea con una dignidad estoica, cada insulto con un silencio que no era de sumisión, sino de una fuerza incomprensible. Él, que era un experto en leer a las personas, no lograba descifrar el enigma de aquella joven silenciosa. Takoda había ordenado a su gente que la trataran con dureza. Era una prueba. Quería ver la verdadera naturaleza de la extraña. ¿Era tan débil como su madre? ¿O había algo más bajo esa apariencia humilde? Con cada día que pasaba, la respuesta se inclinaba más hacia lo segundo. La vio compartir su escasa ración de comida con un perro sarnoso. La observó arreglando con cuidado una herramienta de trabajo que alguien había descartado. Eran actos pequeños, casi invisibles, pero para un observador agudo como Takoda, revelaban un carácter que contradecía por completo las crueles palabras de su madre. Lía, por su parte, era muy consciente de la vigilancia del jefe. Sentía sus ojos en su espalda mientras trabajaba, una presencia constante que la inquietaba profundamente. No podía saber que dentro de la mente de Takoda se libraba una batalla silenciosa. Él era el guardián de las tradiciones de su pueblo, y ella era una forastera, el producto de una traición. Aceptarla sería ir en contra de las costumbres. Sin embargo, algo en su espíritu resiliente le recordaba a las antiguas leyendas de su tribu, historias de mujeres que poseían una fuerza que no residía en los músculos, sino en el corazón. Hubo una pequeña excepción a la hostilidad general. Un niño de unos 5 años, llamado Pequeño Halcón, no la miraba con miedo, sino con una curiosidad inocente. Mientras los demás niños le arrojaban terrones de tierra, él se quedaba atrás, observándola. Un día, mientras Lía descansaba a la sombra, él se acercó sigilosamente y dejó a sus pies una pequeña piedra lisa y brillante antes de salir corriendo. Lía recogió la piedra, sintiendo su calidez. Fue el primer gesto de aceptación pura que había recibido, un tesoro diminuto que guardó como si fuera la joya más preciada del mundo. Un día, mientras recogía leña, Lía encontró a una de las ancianas de la tribu, que había tropezado y no podía levantarse. Las demás mujeres pasaron de largo, indiferentes a la costumbre de que cada uno debe valerse por sí mismo. Pero Lía se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, dejó su carga y con una fuerza sorprendente ayudó a la anciana a ponerse de pie, soportando su peso hasta llevarla a su tipi. No esperó agradecimiento, simplemente retomó su tarea. Este simple acto de compasión no pasó desapercibido y fue el primer murmullo de cambio en la percepción de la aldea. La anciana, una mujer respetada llamada Nube Gris, comenzó a dejar un trozo de pan junto a la manta de Lía cada noche. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Era el primer reconocimiento de su humanidad en aquel lugar. Otras mujeres, al ver la aprobación de Nube Gris, empezaron a mirarla con menos hostilidad. El muro de hielo que la rodeaba no se derritió, pero comenzaron a aparecer las primeras grietas. Lía sintió un atisbo de esperanza, la primera luz en su larga noche de soledad, sin saber que su acto había llegado a oídos del jefe. Takoda reflexionó sobre lo ocurrido. La compasión de Lía hacia la anciana era una virtud que su pueblo valoraba por encima de muchas otras. ¿Era posible que la mujer que su madre describió como inútil fuera, en realidad, un regalo inesperado? La idea era extraña, casi herética. La ley dictaba que una prisionera como ella debía servir hasta el final de sus días o ser desechada. Sin embargo, la ley también hablaba de reconocer el valor donde quiera que se encontrase. Por primera vez, Takoda se preguntó si su deber era seguir la ley al pie de la letra o escuchar la voz de su intuición. Una tarde, mientras Lía regresaba del arroyo, exhausta, vio a Takoda de pie en su camino. Su corazón se detuvo. Pensó que su momento había llegado. Se preparó para lo peor, bajando la cabeza en señal de sumisión. Él se quedó mirándola en silencio por un largo momento, su sombra cubriéndola por completo. Ella esperó una orden,
un castigo, una sentencia. En cambio, él simplemente se hizo a un lado, despejando el camino para ella. Fue un gesto mínimo, pero en la estricta jerarquía de la tribu fue un terremoto. ¿Qué significaba ese acto? ¿Era una tregua o el preludio de una prueba aún más difícil? Aquel gesto de Takoda se convirtió en un enigma que ocupó los pensamientos de Lía. La incertidumbre era casi peor que la hostilidad declarada. Sin embargo, decidió no darle más vueltas y seguir con lo que le había permitido sobrevivir hasta ahora, su trabajo y sus pequeños actos de bondad. Encontró un pequeño trozo de tierra detrás de su lugar de descanso y comenzó a cultivarlo. Con semillas que encontró olvidadas, plantó hierbas medicinales, aplicando conocimientos que su abuela le había enseñado en una vida que parecía pertenecer a otra persona. La gente la observaba, extrañada por su dedicación a algo que no le reportaría ningún beneficio personal. El pequeño jardín de Lía se convirtió en un oasis de vida en medio del polvo. Con un cuidado paciente, logró que florecieran plantas que las mujeres de la tribu creían imposibles de cultivar en esa tierra. Su conocimiento sobre las propiedades curativas de cada hoja y raíz empezó a generar susurros de admiración. Un día, el hijo de una de las guerreras más fieras cayó enfermo con una fiebre que no cedía. Desesperada, la madre, que siempre había despreciado a Lía, la observó trabajar en su jardín, y tragándose su orgullo, se acercó a ella en busca de ayuda. Lía no dudó, preparó una infusión con las hierbas que cultivaba y se la dio al niño. Pasó toda la noche a su lado, aplicándole paños fríos y murmurando viejas canciones de cuna que su propia madre nunca le cantó. Al amanecer, la fiebre había cedido. La gratitud en los ojos de la madre guerrera fue un bálsamo para el alma de Lía. La noticia corrió por la aldea como el fuego, y por primera vez, las mujeres empezaron a acercarse a ella, no para darle órdenes, sino para pedirle consejo. Estaba dejando de ser la esclava para convertirse en la sanadora. Takoda presenció esta transformación desde una distancia calculada. Veía cómo la dinámica de la aldea estaba cambiando en torno a la figura de la joven forastera. Ella no exigía respeto. Se lo ganaba con cada vida que mejoraba, con cada gesto de generosidad. Su valor ya no era un secreto, sino un hecho tangible que beneficiaba a su pueblo. En su interior, la curiosidad inicial se había transformado en una profunda admiración. Se dio cuenta de que la fuerza de Lía no residía en desafiar a sus captores, sino en conquistarlos con la única arma que poseía, un espíritu inquebrantable y bondadoso. Sin embargo, esta creciente aceptación no era del agrado de todos. Nahuel, un joven guerrero arrogante y sobrino de un rival de Takoda, veía la influencia de Lía como una afrenta. Él creía en la fuerza bruta y en la pureza de la sangre apache, que una extraña, una regalada, ganara tal estima le parecía una debilidad de su jefe y una mancha para la tribu. Decidió que era hora de ponerla en su lugar y recordarles a todos su origen, planeando una humillación pública que reafirmaría las viejas costumbres y desafiaría la nueva autoridad que Takoda parecía concederle. La motivación de Nahuel era más profunda que la simple arrogancia. Él veía en Takoda una desviación de las antiguas sendas. Su jefe era pragmático, a veces demasiado dispuesto a adaptarse. La presencia de Lía era, para Nahuel, la prueba definitiva de esta blandura. Temía que aceptar a una forastera de forma tan prominente debilitara la fibra moral de la tribu, abriendo la puerta a otras influencias que erosionarían su identidad. Humillar a Lía no era solo un acto de crueldad personal. En su mente, era un acto político, una forma de recordarle a Takoda y al resto del pueblo quiénes eran y de dónde venían, reafirmando la fuerza por encima de la compasión. El momento elegido por Nahuel fue durante la repartición de la comida comunal. Mientras Lía esperaba su turno, él se paró frente a ella y, con una voz burlona, para que todos lo oyeran, le arrojó un hueso roído a los pies. «Esto es lo que merecen los perros y los traidores», espetó. «No olvides que estás aquí, porque ni tu propia madre te quiso». La risa de sus amigos resonó en el aire, y Lía sintió cómo la humillación la golpeaba con la fuerza de un puño. Se quedó inmóvil,
con las lágrimas pugnando por salir, sintiendo de nuevo el dolor de su abandono. Antes de que la risa de Nahuel se apagara, una sombra se cernió sobre él. Era Takoda. Se había movido, con una rapidez silenciosa, y ahora estaba de pie entre el joven guerrero y Lía. No gritó, no lo amenazó. Su voz, cuando habló, fue baja y cortante, como el filo de un cuchillo de obsidiana. En esta tribu, dijo, el valor de una persona se mide por sus actos, no por su origen. Y los actos de esta mujer han traído más honor a nuestro pueblo que todas las bravuconadas de tu vida. El silencio que siguió fue absoluto y tenso. La humillación cambió de bando instantáneamente. Nahuel, rojo de ira y vergüenza, no se atrevió a desafiar a su jefe directamente. Murmuró una excusa y se retiró, seguido por sus amigos, que ahora evitaban su mirada. Takoda se giró hacia Lía. Sus ojos ya no eran indescifrables. En ellos vio una clara señal de protección, de reconocimiento. Luego tomó el cuenco de comida destinado a él, el más grande y mejor, y se lo entregó a ella. Este acto público, frente a toda la tribu, no fue solo una defensa, fue una declaración. Lía ya no era una prisionera. Su estatus había cambiado para siempre. Lía aceptó el cuenco con manos temblorosas, incapaz de levantar la mirada. El gesto de Takoda era más abrumador que cualquier castigo. Significaba que ya no estaba sola, que tenía un aliado, y nada menos que el más poderoso de todos. Esa noche, mientras comía la mejor comida que había probado en meses, sintió una calidez que no provenía del fuego. Era la calidez de la pertenencia, de la dignidad restaurada, pero también sintió una nueva inquietud. La protección del jefe la elevaba, pero también la convertía en el centro de nuevas envidias y peligros políticos dentro de la tribu. La relación entre Lía y Takoda comenzó a evolucionar. Él empezó a buscar su compañía en las tranquilas horas del atardecer. Se sentaban juntos, a menudo en silencio, observando el cielo cambiar de color. Él le hablaba de las estrellas, de las leyendas de su pueblo, y ella lo escuchaba, absorbiendo cada palabra. En estas conversaciones, Lía descubrió al hombre detrás del jefe, un líder que cargaba con el peso de su gente, un alma solitaria que encontraba en la serenidad de ella un refugio, una conexión profunda, tejida con hilos de respeto mutuo y entendimiento silencioso, comenzó a formarse entre ellos, un lazo que desafiaba todas las convenciones. La ceremonia de la luna de la cosecha era el evento más sagrado del año, un momento para agradecer a los espíritus por la abundancia y celebrar la vida. Toda la tribu se reunió en el claro central, ataviados con sus mejores galas. Los tambores retumbaban como el corazón de la tierra y los cantos ancestrales llenaban el aire. Lía, ahora vestida con ropas apaches que las mujeres le habían regalado, observaba desde una discreta distancia, sintiéndose parte y a la vez no. A pesar de la aceptación, una parte de ella todavía se sentía como la forastera, la hija de la traición, indigna de participar en una celebración tan sagrada. En el clímax de la ceremonia, Takoda se puso de pie. El silencio se apoderó de la multitud. Todos esperaban que honrara al guerrero más valiente o a la familia con la mejor cosecha, como era la costumbre. Pero él no se dirigió a ninguno de ellos. Con pasos lentos y deliberados, caminó a través del círculo de gente, sus ojos fijos en un solo punto. Pasó junto a las mujeres más bellas de la tribu, junto a los ancianos más respetados, hasta detenerse frente a Lía. La sorpresa recorrió la aldea como una onda expansiva, dejando a todos sin aliento. De una bolsa de cuero, Takoda extrajo un collar magnífico, hecho de turquesas pulidas, conchas blancas, y en el centro, una pluma de águila, el símbolo más sagrado de fuerza y visión. No era solo una joya, era un tesoro de la tribu, una reliquia que se decía había pertenecido a la primera matriarca del clan. Con una reverencia que nadie le había visto hacer antes, se lo ofreció a Lía. El espíritu más fuerte merece el símbolo más grande, dijo, su voz resonando para que todos la oyeran. Tu espíritu ha sanado a nuestro pueblo. Tú honras a nuestra tribu. La decisión de Takoda no fue un impulso emocional, sino un acto de liderazgo calculado y profundo.
Sabía que al honrar a Lía de esta manera, estaba enviando un mensaje a su pueblo y a sus rivales como Nahuel. Estaba declarando que la fuerza de la tribu no residía en la pureza de la sangre o en la adhesión ciega a las viejas costumbres, sino en su capacidad para reconocer y acoger el valor, sin importar de dónde proviniera. Estaba redefiniendo el honor, no como un derecho de nacimiento, sino como algo que se ganaba a través de actos de servicio y fortaleza de espíritu. Era una jugada arriesgada, pero necesaria para el futuro que él visualizaba. Lía sintió que sus rodillas cedían. El peso emocional de ese momento fue abrumador. Mientras Takoda le colocaba el collar, el contacto de sus manos en su cuello envió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Era el sello final de su aceptación, de su renacimiento. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de una alegría tan intensa que dolía. Al levantar la vista, vio que los rostros de la gente ya no la miraban con desprecio o lástima, sino con un profundo y genuino respeto. Era una de ellos. La reacción de la tribu fue un murmullo de asombro que rápidamente se transformó en un clamor de aprobación. Las mujeres, especialmente aquellas a las que Lía había ayudado, fueron las primeras en aplaudir. Vieron en el gesto de su jefe la validación de lo que ellas ya habían empezado a sentir en sus corazones, que Lía era una bendición. Los ancianos asintieron con solemnidad, reconociendo la sabiduría en la decisión de Takoda. Incluso algunos de los guerreros más duros mostraron una nueva admiración en sus miradas. El pueblo había hablado, aceptando el veredicto de su líder. Lía estaba, inequívocamente, en casa. La celebración estalló con una energía renovada, esta vez en honor a Lía. Las mujeres la rodearon, abrazándola. Los niños tiraban de su mano, queriendo tocar el collar sagrado. Por primera vez en su vida, Lía se sintió no solo aceptada, sino amada. Bailó alrededor de la hoguera, su corazón ligero y lleno. El amor que sentía por ese pueblo, que la había acogido a pesar de su origen, era inmenso, y la mirada de Takoda, siguiéndola a través de las llamas, le prometía un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Mientras la música y la alegría la envolvían, Lía tuvo un momento de claridad perfecta. Todas las noches de soledad, todas las humillaciones, todo el dolor de la traición, la habían conducido a este preciso instante. Se dio cuenta de que el desierto no solo le había quitado todo, sino que también le había dado la oportunidad de reconstruirse desde cero, de descubrir una fuerza que no sabía que poseía. La felicidad que sentía era pura y abrumadora, una sensación tan nueva y poderosa que la hizo sentir invencible, como si nada pudiera volver a herirla. Justo cuando la alegría alcanzaba su punto más alto, un grito agudo, proveniente del puesto de vigilancia, cortó la música y los cantos. Un joven vigía corría hacia el centro de la celebración, su rostro pálido de alarma. «Una extraña se acerca», gritó, sin aliento. «Viene del desierto, sola y a pie». Un silencio tenso cayó sobre la aldea. Las visitas inesperadas en medio de la noche rara vez traían buenas noticias. Los guerreros, incluido Takoda, se pusieron en alerta máxima, sus manos buscando instintivamente sus armas. La atmósfera festiva se evaporó, reemplazada por la ominosa anticipación del peligro. Takoda, con Lía a su lado, caminó hacia el borde de la aldea para recibir a la visitante. A medida que la figura se acercaba, recortada por la luz de la luna, Lía sintió un reconocimiento helado en lo más profundo de su ser. El caminar vacilante, la silueta encorvada por el cansancio y la desesperación, solo podía ser una persona. Su corazón, que momentos antes rebosaba de felicidad, ahora se encogía con el regreso de un fantasma que creía haber dejado atrás para siempre. La mujer que se tambaleaba hacia ellos, saliendo de las sombras del desierto, no era una extraña, era Isadora. Estaba irreconocible, demacrada por el hambre, su ropa en jirones y su rostro surcado por el fracaso y el remordimiento. La tierra prohibida no le había dado ninguna riqueza, solo le había arrebatado lo último que le quedaba de orgullo. Cayó de rodillas en el polvo a pocos metros de ellos.
su mirada desesperada buscando el rostro de su hija. La llegada de su madre en ese preciso momento, en la noche de su mayor triunfo, no podía ser una coincidencia. Era una prueba final del destino, una confrontación que Lía sabía que debía enfrentar. La visión de su madre en un estado tan lamentable provocó un torbellino de emociones en Lía. Una parte de ella, el instinto filial que había sobrevivido a todo, sintió una punzada de compasión. Pero otra parte, la mujer que había renacido del dolor y la humillación, se mantuvo firme, protegida por una nueva coraza de dignidad. Takoda permaneció a su lado, una presencia sólida y silenciosa, sin intervenir pero dejando claro con su postura que cualquier amenaza hacia Lía sería enfrentada por él. Toda la tribu observaba, conteniendo la respiración, conscientes de que estaban presenciando el capítulo final de una historia que todos conocían. Lía, hija, sollozó Isadora, su voz rota por la debilidad y la culpa. Perdóname, fui una tonta, una mujer cruel cegada por la amargura. El desierto me ha castigado. No he encontrado más que miseria. Vuelve conmigo, por favor. Empezaremos de nuevo. Te juro que todo será diferente. Te cuidaré. Te querré como debía haberlo hecho siempre. Sus palabras, cargadas de un arrepentimiento que parecía genuino, flotaron en el aire nocturno, una súplica desesperada dirigida al corazón de la hija que había desechado como basura. Lía dio un paso al frente, alejándose de la protección de Takoda. Necesitaba enfrentar esto sola. Miró a su madre, no a la figura, patética arrodillada en el suelo, sino a los ojos que durante años solo le habían mostrado rechazo. Buscó la sinceridad en ellos y encontró algo, un arrepentimiento real, pero nacido del propio sufrimiento de Isadora, no de una verdadera comprensión del dolor que había causado. Comprendió que su madre no había cambiado, simplemente estaba rota y buscaba en ella un refugio, la misma hija que una vez fue su chivo expiatorio. Yo te perdono, madre, dijo Lía, y su voz, serena y clara, sorprendió a todos, incluida a ella misma. Te perdono, porque mi corazón no puede vivir con el peso del odio. Te perdono por tu ceguera, por tu crueldad, por abandonarme. Te perdono para poder ser libre. Isadora levantó la vista, con un brillo de esperanza en sus ojos, creyendo que el perdón significaba el regreso. Pero Lía aún no había terminado de hablar, y las siguientes palabras que pronunciaría no serían las que su madre esperaba oír, sino las que ella necesitaba decir para sellar su propia identidad. Pero mi perdón no significa mi regreso, continuó Lía, su voz ganando fuerza. El hogar que me pides ya no existe para mí. Mi hogar está aquí. Hizo un gesto hacia la gente que la observaba, hacia las fogatas que ardían, hacia el hombre que estaba a su lado. Esta es mi familia, la gente que me acogió cuando no era nadie. Me enseñaron que el valor de una persona no reside en su rostro, sino en su espíritu. Aquí me vieron, me valoraron y me amaron por quien soy. No puedo abandonar eso. El pueblo apache, que había permanecido en silencio, reaccionó a las palabras de Lía, no con gritos, sino con un movimiento colectivo. Las mujeres dieron un paso al frente, formando una segunda línea detrás de Lía y Takoda. Los guerreros se posicionaron a los flancos, sus posturas relajadas, pero inequívocamente protectoras. No era una acción ordenada por su jefe, sino un instinto comunal. Habían aceptado a Lía no como una prisionera o una protegida, sino como una de ellos, una matriarca en ciernes. Su decisión era la decisión de la tribu, y su familia ahora le mostraba su lealtad de forma incondicional. La esperanza en el rostro de Isadora se desmoronó, reemplazada por la devastadora comprensión de la finalidad. Había perdido a su hija, no en el momento en que la entregó, sino en este preciso instante, al escucharla reclamar una nueva vida, una nueva identidad forjada en su ausencia. Se dio cuenta de que la joven fuerte y serena que tenía delante ya no era la niña sumisa que había abandonado. Era la matriarca de un pueblo, adornada con símbolos sagrados, al lado de un jefe que la miraba con un amor que Isadora nunca había conocido. Sin decir una palabra más, Isadora se levantó con dificultad. La derrota era total. No hubo más súplicas. Con la cabeza gacha, se dio la vuelta
y comenzó a caminar de regreso al desierto del que había venido, una figura solitaria desapareciendo en la misma oscuridad que la había traído. Nadie en la tribu hizo un gesto para detenerla. Su partida fue su sentencia final. Lía la observó irse, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, no de tristeza por la pérdida, sino como un adiós final a la niña que una vez fue. Mientras se alejaba, la mente de Isadora era un torbellino de imágenes. Vio el rostro de Lía de niña, una cara que nunca había apreciado. Recordó cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Por primera vez, el peso de sus acciones la aplastó por completo, no por las consecuencias para ella misma, sino por la enormidad de lo que había destruido. Se dio cuenta de que la verdadera fealdad nunca había estado en el rostro de su hija, sino en su propia alma. El desierto al que regresaba ya no era solo un lugar físico, era el paisaje de su propia desolación interior, un exilio del que nunca podría escapar. Cuando la figura de su madre desapareció por completo, Lía sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Se giró y tomó la mano que Takoda le ofrecía. Entrelazaron sus dedos, una unión silenciosa de dos almas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. Miraron juntos a su pueblo, que ahora los aclamaba suavemente. La historia de Lía no terminaba con un final feliz tradicional, sino con algo mucho más profundo, el triunfo de la autoaceptación y el descubrimiento de que la verdadera familia no siempre es la de la sangre, sino aquella que elige verte, honrarte y amarte. El futuro se extendía ante ellos, no como un camino fácil, sino como una promesa compartida. Liderarían juntos, uniendo la sabiduría ancestral de Takoda con la compasión y la resiliencia de Lía. Su unión no solo era la de dos personas, sino la de dos mundos, el de la tradición y el de la nueva perspectiva, el de la fuerza y el de la sanación. La leyenda de la hija de la ceniza, la mujer que fue regalada y se convirtió en reina, se contaría alrededor de las fogatas durante generaciones, un recordatorio eterno de que el espíritu humano, cuando se niega a ser destruido, puede florecer en la tierra más estéril.